Hola chicos, bienvenidos. El día de hoy estamos con la clase de geometría. El tema es congruencia de triángulos. Ahora ustedes deben hacer memoria para recordar qué significa la palabra congruencia. Para las matemáticas, congruencia significa que tiene la misma medida, la misma forma, el mismo tamaño. ¿Ya? Entonces, si estamos hablando de congruencia de triángulos, significa que son dos o más triángulos que tienen la misma forma, la misma medida, obviamente en sus lados y en sus ángulos, el mismo tamaño, en fin. ¿Ya? Por ejemplo, tengo aquí un triángulo ABC que tiene ángulo alfa, beta y teta, ángulos internos, y sus lados son bolita, serrucho y gusano. En esta otra parte tengo el triángulo PQR, que tiene alfa, beta y teta, los ángulos internos, bolita, serrucho y gusano. Si yo me doy cuenta, estos dos triángulos tienen exactamente lo mismo. La misma forma, mismo tamaño, mismas medidas. Entonces se pone este símbolo, un igual con una curvita arriba, ¿no? El nombre de esto es virgulilla. Esta de aquí se llama virgulilla, ¿ya? Pero vamos a detallar algo importante. La notación simbólica significa lo siguiente. Aquí dice, el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Si yo veo esto, significa que tiene la misma forma, el mismo tamaño y las mismas medidas, ¿ya? Ojo, no la misma posición, ¿ah? Puede ser que un triángulo esté un poquito girado, esté volteado, qué sé yo, pero tiene la misma forma, el mismo tamaño, misma medida. Para que exista la congruencia, jóvenes señoritas, necesitamos tres características como mínimo. Tres. ¿Ya? Si dos triángulos tienen tres características como mínimo, obviamente pueden tener más, pueden tener cuatro, cinco o las seis características iguales, se considera congruentes. Pero si no tiene tres como mínimo, no podemos considerar congruencia. Y aquí viene el primer caso, el caso ángulo, lado, ángulo. Este caso es conocido como el caso ALA. ¿Ya? Ángulo, lado, ángulo me dice lo siguiente. Si yo tengo la siguiente figura y aquí la siguiente figura, ¿serán congruentes, sí o no? Mira, tengo alfa, beta y bolitas. Alfa, beta y bolitas. Profe, tiene tres características iguales. Ángulo, ángulo alfa. Lado, bolita, lado, bolita. Y ángulo beta. Los tres ángulos son iguales. ¿Habrá congruencia aquí? Sí. Pero ojo, mucho cuidado, ¿ah? Porque fíjate, las bolitas están al frente de alfa. Las bolitas están al frente de alfa. Guarda orden en la posición de sus lados y sus ángulos. Imagínate que esta alfa, por ejemplo, yo lo hubiera puesto en este lado de aquí o en este ángulo. Profe, mira, alfa, beta y bolitas. Alfa, beta y bolitas. ¿Habrá congruencia? No. Pero tiene los tres iguales. Sí, tiene los tres, pero no hay congruencia porque no guarda relación de orden con respecto a sus ángulos y a sus lados. Porque mira, aquí alfa está al frente de las bolas. Aquí alfa está al costadito de las bolas. Por lo tanto, no habría orden. ¿Cuándo sí hay congruencia? Cuando este ángulo alfa está al frente, como corresponde. Al frente y al frente. Y beta, obviamente, al costado y al costado. Ahí sí hay congruencia. ¿Ya? Ese es el primer caso. El segundo caso es el caso LAL. Lado, ángulo, lado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que deben tener lados iguales, ángulos iguales y otro lado igual. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo gusano, serrucho y en el medio teta. Gusano, serrucho y en el medio teta. Ya sabes, si esta teta, por ejemplo, hubiera estado acá, ya no sería congruente porque está al frente del serrucho. Y aquí al frente del serrucho no hay nada. Debe estar entre el serrucho y el gusano. Ah, ya, profe. Entonces aquí debería estar el ángulo teta. Y ahí sí hay congruencia. ¿Ah? En el caso 3, el último caso, el caso lado, 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 triple L.
Allá, aquí está, triple M. Mira, si yo tengo dos triángulos que tienen sus tres lados respectivamente iguales, mira, serrucho, serrucho, bolitas, bolitas, gusano, gusano, aquí sí ya no importa el orden, ¿ya? Porque siempre si van a tener sus tres lados iguales, ya no importa el orden. Aquí sí, mucho cuidado. En cambio aquí ya no hay necesidad de tener cuidado con respecto a la relación de orden. Siempre van a ser congruentes. ¿Ya? Teoremas. Vamos con los teoremas, cosas muy esenciales e importantes que debemos dominar. El primer teorema de la base media, dice. O también se llama teorema de los puntos medios. ¿Qué me dice este teorema? A ver, si yo tengo un triángulo cualquiera, cualquier triángulo, chicos, no vayan a pensar que solo en este tipo, en cualquier tipo de triángulo. Del lado AB voy a elegir este punto M estratégicamente y voy a decir que ese punto es punto medio. Nosotros ya sabemos calcular el punto medio. Si es punto medio, ya fácil, pues bolita por aquí, bolita por acá. Y también voy a calcular el punto medio de este otro lado, que vamos a decir que es el punto M. Si es el punto medio, entonces voy a ponerle un tronquito por aquí y un tronquito aquí abajo. Punto medio. Hasta ahí no estamos haciendo nada complicado, nada del otro mundo. Solo hemos encontrado punto medio. Profe, ¿puede ser punto medio de aquí y de aquí? Sí. ¿De aquí y de aquí también? Sí. ¿De aquí y de aquí también? De cualquiera, pero de dos lados debes encontrar los puntos medios. Ahora, un estudiante me dirá, profe, ¿y qué pasa si yo ahora lo voy a unir estos puntos medios? Interesante. ¿Qué sucede si unimos estos puntos medios? Se va a formar un segmento MN. Y lo primero que vamos a hacer es que esta MN siempre va a ser paralela a este otro lado que no hemos encontrado su punto medio. Él se va a llamar base y el de aquí se va a llamar base media. ¿Ah? Pero para ello, como te decía, esta línea va a ser paralela con AC. Entonces vamos a poner primero MN paralela con AC, segmento, segmento. ¿Qué significa, profe, ese paralelismo? Significa, pues, por ejemplo, si es que este ángulo le pongo alfita, este ángulo también va a ser alfita. Por paralelos, por la propiedad de la Z, ¿sí o no? Tú ya sabes. ¿Ya? Igual, este ángulo con este ángulo también serían iguales. Esa es la primera condición, la primera propiedad. Pero también vamos a calcular. Por ejemplo, si aquí yo le pongo, quiero calcular el valor de Mn relacionado con AC, la forma sería así. Mn es igual a AC dividido entre 2. Por eso es que se llama base media. Porque si, por ejemplo, aquí mide 2A, él va a medir A, la mitad. Si aquí mide 20, aquí 10. Si mide 30, aquí 15. Si mide 8, aquí 4. ¿Ah? No se olviden, ¿ah? Esto de aquí es base media porque es la mitad de esta otra base grande. Es importante. Aparte que son paralelas esta línea con esta línea. Vamos con el siguiente. Teorema de la bisectriz. Tú ya sabes que es una bisectriz, ¿no? Tenemos un ángulo. Vamos a decir pues que acá está el punto A, o este es el ángulo A, O, B, listo. Y si tenemos el ángulo A o B, vamos a trazar una bisectriz aquí, alfa, alfa. Hasta ahí no estamos usando nada que no sepamos. Ahora, la propiedad dice lo siguiente. En esta bisectriz, toma un punto cualquiera. Un punto cualquiera, voy a llamarle el punto P, y traza la distancia desde P hasta el lado A. ¿Cómo es la distancia, profe? La distancia siempre va a ser una línea perpendicular, ¿sí o no? Ya, a ver, perpendicular, o sea, 90 grados, hasta acá, ya, esa distancia. Y de ese mismo punto P traza una distancia hacia el lado OB. A ver, voy a trazar una distancia. Así me dice el teorema.
trazo la distancia. La distancia siempre es perpendicular. Y lo que se va a formar aquí es que este triángulo rectángulo con este otro triángulo rectángulo van a ser congruentes. Por lo tanto, de P hasta A tiene el mismo valor o la misma medida que de P hasta B. Luego de O hasta A tiene la misma distancia de O hasta B. Listo. Triángulos congruentes. ¿Ya? Aquí es teorema de la bisectriz. ¿Qué podemos poner aquí? Que PA es igual a PB. Y aquí OA va a ser igual a OB. Ya está. ¿Ya? Teorema muy interesante. Teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Para que esto suceda, tenemos que tener un triángulo rectángulo para que exista hipotenusa. Y ahora vamos a trazar una mediana. ¿Qué es una mediana, profe? Una mediana es una línea que inicia en un vértice y llega al punto medio del lado que está al frente. Por ejemplo, si yo empiezo acá en el punto P, voy a trazar una mediana. Ah, ya, la mediana es hasta el punto medio. ¿De quién? De esta hipotenusa QR. Hasta ahí. Voy a poner que este punto es el punto H. Ya está. Y como es mediana, mira, he trazado una mediana a la hipotenusa. Esta mediana hace que aquí él tenga bolita y aquí también bolita, ¿sí o no? Porque es mediana, punto medio. El primer teorema o lo principal de este teorema es: si tengo una mediana relativa a la hipotenusa, ha partido en bolita, esta mediana también quiere su bolita. Por lo tanto, le ponemos su valor. ¿Qué significa? Que esto va a ser igual a las partes que ha dividido. Pero ojo, esto no ocurre en todas las medianas. Ocurre solamente en la mediana hacia la hipotenusa, o sea, en triángulos rectángulos. ¿Ya? Si a este triángulo yo aquí le trazo una mediana, no significa que va a ser mitad, mitad, y acá también va a valer lo mismo. Solo ocurre en triángulos rectángulos cuando parte del 90 grados del ángulo recto hacia la hipotenusa. ¿Ya? Entonces, mira, si es bolita, 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 lo que sucede aquí es este ángulo, por ejemplo, le voy a poner alfa, a este ángulo le voy a poner beta, y yo me doy cuenta, alfa más beta es 90, porque aquí hay otro 90, pero mira acá, esto es un triángulo isósceles, y mira, al frente de una bola alfa, al frente de esta bola también debe haber alfa. Al frente de una bola beta, ya, pero al frente de una bola beta. Y justo alfa más beta es 90, ¿te das cuenta? Son cositas interesantes. ¿Ah? Vamos con el teorema de la mediatriz. Una mediatriz es una recta que llega exactamente al punto medio y parte en 90 grados, que forma 90 grados. Por ejemplo, yo voy a tener aquí esta mediatriz L y va a ser la mediatriz de SU. Ay, profe, si es mediatriz 90 grados, 90 grados, perpendicular y llega exactamente a la mitad. Ya, profe, entonces bolita por acá, bolita por acá. Eso es una mediatriz. Hasta ahí no hay nada nuevo, porque eso ya lo sabemos, líneas notables. Profe, si eso es una mediatriz, ¿qué cosa es lo que vamos a agregar ahora? Lo que vas a agregar ahora, mira, voy a ponerle los puntos de referencia. Aquí voy a poner el punto A y aquí voy a poner el punto B. ¿Ya? L es mediatriz ¿de quién? De SU. Ojo, de SU. ¿Por qué? Porque ahí es donde está formando los 90 grados y corta por la mitad. Porque también corta a ST, pero no corta por la mitad y tampoco forma 90 grados. Mucho cuidado. De esta A esta U y de la A a la S ya hay bolita, bolita. De B a S hay una línea que lo conecta. B también quiere conectarse con U. Ya, profe, entonces aquí voy a trazar esta línea
y B se va a relacionar con U. Si yo le aumento esa línea, jóvenes, señoritas, lo que voy a conseguir es que SBU se vuelva un triángulo isósceles siempre, siempre, siempre. ¿Ya? Mira, nuevamente, ¿ya? Yo no tenía esta línea. Solo tenía la mediatriz. De A a S, bolita, de A a U, bolita. Pero B también quiere juntarse con S y también lo voy a juntar con U. Ya, entonces voy a trazar aquí la línea que los una, que los junte, que los relacione, listo. Y cuando forme esa línea, lo que voy a encontrar es SBU va a ser un triángulo isósceles, es decir, serruchito, serruchito. ¿Qué implica esto? Implica que si este ángulo es alfa, al frente este ángulo es alfa. ¿Ah? Es algo muy importante. Ahora mira, te voy a hacer recordar algo que probablemente ya hemos tratado, que ya más o menos tú sepas, pero también es algo que tenemos que tener presente todo momento. Recuerda, imagínate que tienes un triángulo isósceles, ABC. Isósceles, ¿sí? Ya fácil, pues, profe. Si es isósceles, alfa, alfa. Similar a lo que tengo acá arriba, ¿sí? Ya. Si este triángulo es isósceles y tú trazas una altura BH, pero me voy a trazar una altura de aquí a aquí. Esta altura 90 grados. Y mira, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con BA? Si es isósceles y BA es la altura, llega exactamente a la mitad, ¿sí o no? Ya, profe, mira acá. Acá también entonces será la mitad. Bolita, bolita. Pero ¿qué me dice la condición, la propiedad? Recuerda que si en un triángulo isósceles tú trazas una altura, esta altura se convierte en todo. ¿Qué cosa es todo, profe? Primero es altura. Luego viene a ser mediana porque llega al punto medio. También va a ser mediatriz porque es perpendicular, tiene 90 grados y llega al punto medio. Y por último también va a ser bisectriz. O sea que este ángulo con este ángulo van a ser iguales también. No te olvides que en un triángulo isósceles la altura lo es todo. Es primero altura, mediana, mediatriz y bisectriz. Son las 4 líneas notables. Ojo, mucho cuidado. Entonces aquí también podríamos poner que este ángulo con este ángulo son iguales, beta, beta, y ya podemos terminar con los teoremas. ¿Ya? Recuerda, tenemos 3 casos de congruencia y 4 teoremas que nos van a ayudar a resolver nuestros problemitas. Ejercicio 1. Me pide indicar en qué caso hay congruencia. A ver, vamos a ver. Caso 1, 2 triángulos tienen una teta, cada otra teta tienen 7, 7. ¿Cuántas características iguales tienen? 2. El ángulo y un lado. ¿Existe algún caso con ángulo y lado? No. Aquí está ángulo, lado, pero falta un ángulo. Aquí hay ángulo, lado, pero falta un lado. Debe tener 3. Por lo tanto, la primera no es una condición para congruencia, porque solo tiene 2 características iguales. Deberían tener 3. Ejemplito 2 o enunciado 2. Ellos serán congruentes, mira, teta, omega y 3. Teta, omega y 3. Pero mire, el 3, ¿dónde está ubicado? El 3 debe estar al frente de omega. Y aquí el 3 está al frente de un ángulo desconocido. No sabemos. ¿Te acuerdas que te dije que debe guardar relación? Por lo tanto, no es congruente. Enunciado 3. 5, 6 y teta. 5, 6 y teta. Tiene las tres características. A ver, vamos a ver si tiene relación. 5, 6 y en el medio la teta. 5, 6 y en el medio la teta. Aquí sí.
porque sí guarda relación. Profe, pero aquí el 6 estaba arriba y aquí el 6 abajo. Es que el triángulo ha girado, pues. Eso sí se puede hacer. Pero sí guarda correspondencia, ¿ves? 5, 6, teta, 5, 6 en el medio teta. ¿Ah? Muy bien, jóvenes, señoritas, vamos a continuar desarrollando los problemitas en el siguiente video.